¿Cuántos de ustedes saben qué es el evangelio? Bueno, para los que no contestaron, vamos a ver qué es el evangelio. Vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, obviamente. Y aquí una parte teológica es importante tener en cuenta. Y para que veamos qué es el evangelio según la Biblia, me gustaría que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Amén. No sé, lo siento tensos. ¿Es el nuevo año o soy yo? 1 Corintios 15, 1 al 4. Permítame ponerlo en antecedentes o en contexto con respecto a estos versículos. Algunos grandes teólogos y estudiosos de la Escritura aseguran que en estos versículos está la esencia del evangelio y que basado en estos versículos, principalmente en el versículo 3 y 4, que basado en esto se sostiene o se derrumba el evangelio. Esto es algo que ya he enseñado aquí. Que en estos versículos podemos tener la seguridad de que el evangelio no es una historia que nos ha contado alguien, ni el testimonio de alguien que dice que ahora es feliz porque está en el evangelio. No, estos versículos nos hablan de la realidad del evangelio. Estos versículos nos muestran, nos relatan el porqué del evangelio y en qué está basado el evangelio. El evangelio, según estos versículos que vamos a leer, está basado en hechos reales y contundentes, marcados en la historia de la humanidad. Entonces el evangelio no es un cuento de una abuelita buena onda. El evangelio no es el testimonio de alguien que ha cambiado de ser un alcohólico a ser un hombre que asiste a la iglesia. No es solamente eso. Eso es el resultado de haber adquirido el evangelio para su vida. Porque Dios a través del evangelio tiene poder para cambiar vidas. ¿Cuántos lo saben? Pero el fundamento del evangelio es la realidad del pensamiento de Dios plasmado en una obra que se llama la obra del Calvario. Y no solamente eso, sino que después de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo es la confirmación de la verdad del evangelio, de las promesas de Dios en toda la Escritura. Es el sí de Dios a toda la obra de Cristo en la cruz. Entonces, dispongámonos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Pablo, hablando a los corintios, les dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuántos están leyendo? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo. Hagamos una pequeña pausa aquí. Me agrada, me encanta leer esta frase. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Amados hermanos, Pablo está diciendo: no es mi evangelio, lo recibí. Amén. No es algo que Pablo se estaba inventando. El evangelio no es algo que necesita más invención ni la imaginación de ningún hombre. El evangelio viene de Dios, de parte de Dios para los hombres, con el firme propósito de que ustedes y yo lo conozcamos, lo vivamos y le demos gloria. El evangelio es recibido por los hombres. No hay hombre que pueda crear nada para el evangelio. El evangelio está escrito y nada más necesita ser escrito. Amén. Entonces dice: lo que asimismo recibí, 2 puntos, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a lo que estaba escrito. Eso quiere decir que es conforme a las profecías que habían escritas desde
antes incluso del nacimiento de Cristo. Amén. Conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados. Y el versículo 4 dice, y que fue sepultado. Me gustaría parar un momento en esa coma. Fue sepultado. ¿Por qué fue sepultado y pusieron una piedra ahí? Porque sus enemigos querían mostrar con eso que Cristo estaba más muerto que las piedras que estaban sellando esa entrada. Querían mostrar la victoria de la muerte sobre Cristo. Entonces fue sepultado, pero también dice la Escritura en el versículo 4, después de esa primera frase y nuestra primera coma, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En eso se mantiene la verdad del Evangelio. No es tanto las palabras de los hombres, sino los hechos concretos que la misma historia muestra. Porque hay un antes y un después de Jesucristo en la historia de la humanidad. ¿No es maravilloso eso? Pero ¿cómo hago esto mío? ¿Cómo aplico todo esto a mi vida para ser recibido por Dios? ¿Cómo es que eso tan maravilloso puede llegar a ser parte de mí? ¿Qué necesito yo para ser aceptado delante de Dios? Nosotros necesitamos justificación para ser aceptables delante de Dios. Nosotros necesitamos que haya alguien que diga, yo pago por él. ¿Cierto que sí? Entonces necesitamos justificación, pero no lo tenemos. No la tenemos. No podemos justificarnos de nuestros pecados. ¿Qué disculpa daremos a toda nuestra vergüenza? Ninguna, ¿cierto? Entonces no tenemos justificación, lo que tenemos es pecado. Pero Dios tiene lo que necesitamos y no merecemos: justicia. Nosotros tenemos lo que Dios aborrece y rechaza: pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante esta situación? Su respuesta es Jesucristo, el Hijo de Dios que murió en nuestro lugar. Dios carga en Cristo todos nuestros pecados y el castigo por nuestras transgresiones recaen en Él. ¿Está quedando claro el Evangelio? Amén. En la obediencia de Cristo hasta la muerte, Dios satisface y reivindica su justicia y nos la concede, nos la atribuye a nosotros. Nuestro pecado recae en Cristo y su justicia recae en nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Algunas veces digo tonterías, ustedes ya lo saben, pero yo digo que Dios es mal negociante. ¿Cómo darnos tanto y nosotros darle nada? Amén. Hermanos, la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras, como alguien dijo que la resurrección de Cristo es el amén de Dios al consumado de Cristo. Al consumado es de Cristo. ¿Entendemos eso? Cuando Jesús dijo consumado es, el Padre dijo amén. A que así sea. La resurrección de Cristo entonces completó las Escrituras y las promesas de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿está siendo más claro el Evangelio para ustedes? ¿Entendemos ahora qué es el Evangelio? Un poco mejor, ¿cierto que sí? Pero ¿cómo consigo vivir el Evangelio? ¿Cuántos han leído o escuchado la historia del buen samaritano? Por favor, levanten la mano los que no han leído o escuchado la historia del buen samaritano. Los que no la hayan leído. ¿No la han leído ni la han escuchado? Unos 4 nada más. Oh, qué bueno, que la mayoría han escuchado o leído esta historia. Y me alegra eso, porque entonces no tienen disculpa. Y los 3 o 4 que no la han escuchado, después de hoy tampoco tendrán disculpa, porque la van a escuchar y vamos a escucharla y a verla
poco a poco, para que nadie pueda decir que no sabía. Mira lo que dice la palabra en Lucas 10, 25 al 37. Yo voy a leer de forma rápida y ustedes me siguen. En Lucas 10, 25. ¿Lo tienen? Y para los que tengan pereza, aquí sale. Dice aquí, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Por eso les decía, les preguntaba quiénes la han leído y quiénes la han escuchado. Porque es algo que ustedes no desconocen. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Y a ustedes les pregunto, ¿se la han leído? Ok. Ese conocedor de la ley, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ese es el nombre de la prédica en este día. Haz esto y vivirás. Hoy comienza nuestra serie, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver hasta cuándo nos lleva el Señor con esta serie. Pero el nombre de la prédica de esta mañana es: haz esto y vivirás, como dice la última frase del versículo 28. Miren lo que dice el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Eso no es el Evangelio. Eso es mera hipocresía, ¿cierto? Porque ¿cuántos de ustedes saben quién es su prójimo? Para los que no lo saben, su prójimo es su próximo. ¿Ok? Respondiendo Jesús, versículo 30, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un ¿qué? Sacerdote por el camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita. ¿Saben lo que era un levita, cierto? Alguien que conocía de la ley, sí, pero estaba encargado del servicio del templo y adoraba musicalmente a Dios, cantaba a Dios. Entonces, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. He dicho esto muchas veces, pero quiero recordarlo. Es más, este tema lo toqué en un día de oración de forma esporádica. Entonces, este samaritano era alguien despreciado por los judíos. El que estaba tirado ahí era un judío. El samaritano era tratado como un perro porque había mezclado, tenía un sincretismo en su fe. Eso significa que él creía en Dios, en el Dios de Abraham, seguía los 5 primeros libros de la escritura, los libros de Moisés, pero luego había traído ídolos y mezclaba, eso es sincretismo, mezclaba su fe en Dios, en el Dios de Israel, mezclaba su fe con el Dios de otros pueblos paganos, con dioses que los hombres hacían con sus propias manos. Entonces, llegando cerca de él este levita y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, no sabemos cuántos días estuvo allí. Al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele,
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí viene la pregunta de Jesús a este conocedor de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. ¿Cuál es el propósito de que nosotros conozcamos este evangelio? Conoce este evangelio, practícalo y vivirás eternamente con él. Amados hermanos, el sacerdote era alguien que representaba a Dios. Era alguien que se suponía servía a Dios en su templo. De él se esperaba mucho más, pero pasó de largo. Tal vez ese día tenía una cita de trabajo, o tal vez iba a hacer un trabajo extra y por eso no tuvo tiempo, porque para llegar al trabajo extra no iba a ocupar el tiempo en una persona que se encontraba por ahí tirada, porque llegar al trabajo era muy importante y al trabajo nunca llegaría tarde. ¿Cierto que no? ¿A cuánto les gusta llegar tarde al trabajo aquí? ¿A usted le gusta llegar tarde al trabajo? Ah, bueno. A ninguno le gusta de ustedes llegar tarde al trabajo, ¿cierto que no? Ok, qué bueno, qué responsables son. Pero de este sacerdote que pasaba por ahí, se esperaba que conociera y practicara la misericordia y el amor de Dios. Se esperaba de él que no solamente fuera santo en el templo, sino que en el diario vivir diera testimonio y muestra de su vida y relación con Dios. ¿Cierto que sí? Lo mismo se espera de ti, hermano. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y que amas a Cristo que no ves y desprecias a tus familiares inconversos que sí ves? ¿Cómo se puede decir que somos cristianos, que venimos a la iglesia y pasamos de largo ante la necesidad de los que están junto a nosotros? Eso no es el evangelio. Amado hermano, no seas indiferente. No seas tan levita. No pases deprisa. ¿A dónde iba el levita? Tal vez como los levitas de este tiempo. Ese estaba adelantado a su tiempo y seguro iba muy rápido porque iba a un concierto. Los levitas de hoy en día están en todas partes menos sirviéndole a Dios. Están sirviéndose a sí mismos, haciendo conciertos. Lo peor de todo es que muchos de aquí corren para el concierto. Cada uno aquí es libre de ir donde quiera. Dios me libre de querer manipular sus vidas. Pero yo les digo de verdad, bíblicamente, ¿qué hay en eso? De ir y alzar las manos a un hombre que canta como si la inspiración fuera de él. Todo lo que un hombre pueda adorar tiene un solo propósito y personaje central, se llama Dios. Y si hay alguien a quien que pagarle, es a Él. Y como no podemos pagar con dinero, podemos pagarle viviendo un evangelio de verdad. El levita parecía levantar las manos y cantar en el templo y creía que con eso era suficiente y no era importante servir a los de afuera. Déjeme decirle que algunos creen que es así, que cantando en el templo, que alzando las manos en la iglesia, que adorando y hasta gimiendo y llorando y dándose golpes de pecho, creen que con eso son hijos de Dios. Pero muy lejos está eso de la verdad, porque muchos creen que haciendo tal o cual cosa somos cristianos.
Y eso no es el cristiano, porque eso no es el evangelio. Es parte, resultado de haber nacido de nuevo. Pero el evangelio es algo totalmente diferente, mis amados hermanos. Algunos creen que el evangelio es un cambio en sus vidas. Eso es parte, pero no es eso el evangelio. El evangelio es reconocer que usted y yo no merecemos vida eterna, pero Cristo, a través de su muerte y resurrección, la compró a precio de su propia sangre para que nosotros, muertos, tuviéramos vida. Hubo algo que vi. Mire, si va a aplaudir, ya le digo siempre, aplauda a Dios, porque el que se entregó en la cruz es Jesucristo. Amados hermanos, es tiempo de mucha confusión a nivel de la iglesia. Pero hubo algo que vi hace algunos años y eso me cambió la vida y la visión o concepto que yo tenía del evangelio. Era un programa sobre evangelización. Esto se lo comentaba a un hermano hace poco. Y este programa de evangelización mostraba un sketch de un hombre, o contaba la historia de un hombre que se sentaba en un avión y cuando el avión despega le dicen que es probable que haya demasiada turbulencia y que hay riesgo de accidente y que incluso tal vez el combustible no va a alcanzar. Entonces le pusieron un salvavidas. Yo le pregunto a usted algo. Si usted en pleno vuelo le dicen que de pronto se va a caer el avión y le ponen un salvavidas, ¿a usted le incomoda? ¿O usted se lo quitaría? Juguemos a que yo pregunto y ustedes contestan, ¿vale? ¿Se quitaría usted el salvavidas? ¿Cierto que no? Ahora, piense en esto. Piense que usted va en un vuelo y el vuelo es totalmente placentero y de pronto oye la voz de una azafata o del capitán allá diciendo: el vuelo será lo mejor. No habrá turbulencia, no habrá nada, el tiempo es soleado, vamos a llegar antes porque el viento está a nuestro favor. ¿Y usted qué dice? ¡Ah, qué bueno! ¿Cierto? ¿Quiénes se ponen contentos? Todos se ponen contentos, qué bueno, vamos bien. Pero de repente esa misma azafata que ha dado ese anuncio se aparece con el paracaídas. ¿Usted qué piensa? Entonces enloqueció. Pero si se lo ponen, ¿usted qué siente? ¿Sabe qué va a sentir? Que ese paracaídas le pica, le rasca, le incomoda, ¿sí o no? ¿Entienden la diferencia? Amados hermanos, esto me hizo a mí reflexionar en algo. Y es que así somos nosotros. Mientras no entendamos la urgente necesidad de tener el evangelio en nuestras vidas, nosotros seremos esquivos al evangelio. El evangelio nos dará incomodidad, nos dará cosquillas. El evangelio para muchos les da sueño ahí sentados. El evangelio es algo que les incomoda. El evangelio es algo que les estorba porque no han visto la gran necesidad que tienen sus almas. Y eso me hizo reflexionar. Eso me hizo pensar que cada persona que llegara a un culto en el cual yo predicara no podría irse a su casa sin escuchar la verdad. No quiero que nadie salga de aquí sin escuchar que sin el evangelio está totalmente perdido. Amados hermanos, me dolió el pensar en las personas que se acercan a las iglesias y no escuchan la verdad. Me dolió en los que se pierden porque viven engañados, pensando y creyendo en fábulas, en historias, en imaginaciones de hombre, en métodos para sustraer su dinero, en métodos para mantenerlos obligados y atemorizados.
Me duelen las personas que hoy asisten a lugares donde no se predica la verdad. Y tuve temor de ser como este sacerdote, de pasar de largo ante los que necesitan escuchar la verdad del evangelio, ante los que necesitan sanidad de sus almas. Yo no soy la sanidad, pero para la gloria de Dios puedo hablar de ese sanador. Yo no soy ese, usted tampoco es él, pero usted y yo tenemos medios para sanar al corazón adolorido, herido, necesitado de consolación y abrigo. Ustedes y yo tenemos que vivir lo que es el evangelio. Los hombres y mujeres, hermanos, nos tienen que doler. Yo me pregunto, ¿qué necesitas tú para un cambio de actitud? ¿No sientes ningún dolor por aquellos que están en tu camino? ¿No sientes ningún dolor? ¿No sientes nada por aquellos que se están quedando? Aquellos que viven sin fe, sin luz, sin esperanza. Si no sientes nada, es necesario que revises si realmente el evangelio ha salvado tu vida. Si tú no sientes nada por aquellos que hoy van camino a perdición, es porque tú no eres nacido de nuevo. ¿No te duelen los hogares destruidos? Los hombres, mujeres y niños y niñas en depresión. ¿No sientes nada por esos niños violados, esas niñas violadas? ¿No sientes nada por lo que está pasando alrededor tuyo? ¿Dónde está el evangelio de este pueblo? ¿Dónde está el evangelio en tu vida? ¿Dónde? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Sabe? Si quieren, enójense conmigo, pero quiero decirles algo que me duele decir. No seas tan hipócrita. ¿Por qué vienes aquí a alzar las manos, a poner cara de santo? ¿Por qué vienes aquí olvidándote que por el camino que pasaste, por al frente de la puerta de tu vecino, hay una necesidad tan grande? ¿Cómo puedes hablar de que amas a Cristo y no amas al prójimo? No seas hipócrita. Amas amar, orar en la iglesia para ser visto por los hermanos, por los hombres. Dices tener a Cristo, pero no quieres darle ni un vaso de agua a nadie, ni en la iglesia. Avergüenzas a Cristo cuando en tu trabajo eres el peor empleado. Pero sobre todo, avergüenzas a Cristo cuando no te importan las personas que trabajan contigo. Y no te importa que se pierdan sin Cristo en la eternidad, en la más grande soledad. Más bien los desprecias. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Eso no es el evangelio. Por lo tanto, no vengas a decir que el evangelio es lo que tú vives. Algunos tienen el cansancio como escudo o disculpa para esconder su orgullo, porque dicen: ay, estoy cansado, pero realmente lo que piensan es: no tengo por qué servirle a esa gentuza, yo soy hijo del rey. Eso no es el evangelio. Soy una princesa de Dios. Lo que eres es una vergüenza si no haces tuyo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no se aferró al ser igual a Dios. No tuvo en cuenta ser igual a Dios, sino que vino y estuvo en condición de hombre. Si no tienes ese sentir, tú eres una vergüenza para el evangelio. Eso no es el evangelio. ¿Quieres saber qué es el evangelio? Anda, sirve, haz esto y vivirás. Cuando Dios planeó la salvación de la raza humana,
buscó algo en la naturaleza o alguien santo sin pecado y no encontró a nadie más que a su hijo. Amén. Los animales sin defecto ya no podrían aplacar su ira, y Cristo no se aferró al ser igual a Dios, sino que se ofreció a sí mismo y estuvo en condición de hombre, y estando en condición de hombre se entregó a una muerte terrible. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él es el Evangelio. ¿O crees que tú sí estás a altura y santidad de Cristo? Algunos se creen eso. ¿Sabes? Tú no eres nada sin Cristo. No eres nada y sin ser como Él en su amor por las almas, solo serás una antorcha que arderá eternamente separado de Dios. Hace poco pude escuchar y leer algo que me avergonzó. Leí y escuché una historia sobre un hombre en el Himalaya. Este hombre sabía que iba a llegar un conocido hombre de Dios. Iba a haber una reunión de líderes y pastores en un lugar en el Himalaya. Y ese hombre caminó. ¿Saben cuánto caminó él? ¿Quieren adivinar cuánto caminó para llegar a esa reunión? Digan algo. ¿Cuánto? 10 días. ¿Sabe? Este hombre caminó 3 semanas. Caminó 3 semanas por caminos llenos de barrancos peligrosos, caminos llenos de peligros y caminos llenos de nieve. De verdad me avergonzó esto profundamente. Y pensé, Señor, si yo pudiera amarte así, si pudiera a través de un corazón libre de hipocresía y lleno de entrega y dedicación a ti, amar a mis hermanos con tanta dedicación. Amar a mi prójimo, entendiendo que lo único que puede ayudar a mi prójimo de verdad es el evangelio de la salvación en Cristo. Que un hombre haya hecho eso me avergüenza, hermanos. Y me avergüenza porque yo creo que Dios me ha llamado a predicar esta verdad. Pero son muchas las comodidades que tengo. Qué vergonzoso es delante de Dios que vengan testimonios de personas como esta. Caminó 3 semanas para venir a recibir una enseñanza y tuvo que caminar 3 semanas más para ir a llevar esa enseñanza. Wow. Qué vergüenza delante de Dios. ¿Sabe? Justamente en esos días estaban buscando local para esta congregación. Y eso me hizo pensar en lo cómodos que estamos. Mi esposa y yo buscamos locales que tengan acceso o que estén cerca al pendeltón, al tren y muchos buses. Porque queremos que ustedes lleguen a la iglesia. Pero esto me hizo pensar. ¿Qué más quiere? La mayoría de nosotros o muchos de nosotros tenemos auto. Dije esto en una reunión de oración y lo he comunicado ya antes. He dicho que el evangelio para muchos es como un almohadón grande, como un colchón de esos finos que ustedes tienen, que toman la forma de su cuerpo cuando ustedes se acuestan ahí. ¿Cuántos tienen de ese colchón? No levante la mano. Que se va amoldando la silueta de su cuerpo. Y que si alguien diferente viene y se acuesta ahí, entonces como que
como que viene y le daña la forma que usted ya tenía. ¿Y usted qué hace? Se incomoda. Oh, es que no está a mi forma. ¿Quién fue el que se atrevió a tocar mis formas? ¿Quién se acostó en mi cama, en mi plácida cama? ¿Quién se atrevió a deshacer lo que a mí me ha costado tantas horas de acostado de sueño? ¿Sabe? Para muchos el evangelio es así. Qué rico es cuando me ponen el Tunelbana ahí y llego, me bajo el Tunelbana y ya estoy frente al local. Qué rico es que haya una silla y que los otros hayan limpiado el local. Qué rico es que cuando yo termine el culto, alguien se acerque, me salude y hasta me brinde un café. Qué bueno es poder comprar cosas. Qué rico es que canten, que alaben y yo en medio de todo eso. Esa es mi forma perfecta del evangelio. Pero el día que te piden que hagas una taza de café, dicen, eso no es asunto mío. Eso se sale de mi forma, de mi estilo, de mi vida, de mi evangelio. Eso no es el evangelio. Eso es una vergüenza delante de Dios. Y si no, vaya a la cruz. Vaya usted en este momento a la cruz y dígale: Cristo, tú estás muriendo por mí, pero yo no me muevo de mi comodidad, porque el evangelio para mí es comodidad. Sírvame, hágame, predíqueme, enséñeme, porque yo quiero estar cerca de Dios. Cuando nos sacan de nuestra forma acostumbrada, parece que no nos gusta. Sentí mucha vergüenza con Dios cuando escuché todo aquello. Pero también siento vergüenza ajena cuando ustedes llegan tarde al culto. ¿Les molesta lo que les digo? Me alegra. Cuando la apatía, la pereza, la indiferencia son tan latentes en algunos de ustedes. Amados hermanos, no sean egoístas. Las palabras de Jesús son claras. Ama a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Haz esto y vivirás. Pero no olvides amar a tu prójimo. ¿No eres cristiano? ¿Cómo lees? ¿Cómo has oído esta historia? ¿No has oído la historia? Aquí solamente habían 4 que no la habían oído, pero gracias a Dios que hoy la están oyendo. ¿Qué es lo que no has entendido de ser el buen samaritano? ¿Qué clase de evangelio es el que has escuchado? ¿O qué clase de Biblia es la que has leído? ¿O no sabes quién es tu prójimo? Es tu próximo. Algunos dirán: ay, pastor, sí. Lo que pasa es que usted no sabe cómo me han pagado aquellos a los que les he ayudado y les he servido. Amados hermanos, nunca podremos amar a Cristo y nuestro prójimo excesivamente. El amor nunca está de más. El amor hace feliz al que ama. Es más grande, más hermoso dar que recibir. Más bienaventurado dar que recibir. Da el amor y serás feliz. No importa cómo te paguen, porque si Cristo se hubiera puesto a pensar así, seguro que estaríamos ya en el infierno. ¿O cómo le hemos pagado? Con indiferencia, con apatía, con egoísmo, con vanagloria, con egocentrismo. Si alguno no es de esos, me perdona. Pastor, pero es que tengo también que pensar en otras cosas. Tengo que pensar en muchas cosas, pastor. Amados hermanos, no podremos pensar en Él en demasía.
Nunca será suficiente el pensar en Dios. Nunca ocuparemos tanto tiempo. Ojalá que ocuparan el 10% de su tiempo en pensar en Dios, en contemplar la hermosura de su santidad, en buscar su palabra, en tener comunión con Él, en leer profundamente la Escritura para sacar esos grandes tesoros que están ahí guardados para los que le aman. Nunca podremos amarle en demasía, ni agradecerle exageradamente, ni depender de Él con exceso. No nos alcanzará la vida y seguramente tampoco la eternidad para agradecerle ese acto maravilloso que nos dio y nos otorgó salvación. Toda nuestra justificación, toda nuestra justicia está en Cristo. Este es el evangelio de verdad. Las buenas nuevas de que nuestros pecados recayeron en Cristo y sobre nosotros su justicia. Y que este gran intercambio se lleva a cabo en nosotros no por obras, sino por fe solamente. ¿Y sabe por qué? Si es que la fe nuestra está puesta en Cristo. Y si sus palabras están claras en nuestro corazón. Y si eso es así, entonces amaré sin condición al prójimo, mi próximo. ¿Te atreves a preguntar quién es tu prójimo una vez más? Aquí entonces vemos las buenas nuevas que quitan la carga de nuestras espaldas, que nos dan gozo y nos hacen fuertes en Cristo. Eso es la verdad. Cristo es el evangelio. Su carácter debe estar impregnado en nosotros si es que verdaderamente somos cristianos. Acostumbro a decir que no somos a veces cristianos, sino cristinos. Y peor, cretinos. Amados hermanos, lo que nos dio salvación no fue nuestro valor ni lo que pudimos haber hecho, sino la gracia, amor y misericordia de Dios, que murió, pero también resucitó y vive y está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Él nos amó primero. Estábamos tirados como aquel al que los ladrones dejaron medio muerto. Así estábamos nosotros, muertos en iniquidades. Toda la pereza, orgullo, vanagloria, la religión, filosofía y todo eso no puede ayudarnos. Pasaron de largo, así como el levita y el sacerdote. Sin embargo, el Señor, quien es rico en misericordia por su gran amor con el cual nos ha amado, incluso cuando estábamos muertos en iniquidades y en nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo. Él extendió su mano y nos libró del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No solo eso es misericordia, eso también es amor inmerecido. Y eso merece toda alabanza y toda gloria. Su obra maravillosa merece que usted y yo le amemos más de lo que hoy lo hacemos. Este es el evangelio glorioso. Esto es vivir el evangelio. Haz como Cristo. Busca a los perdidos, al necesitado, al drogadicto, al alcohólico, al adúltero, al ladrón, al mentiroso, al hijo rebelde. Sánale las heridas y cuéntale la verdad del evangelio. Invítalo a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su ser, y enséñale lo que es amar al prójimo. Enséñale con tu testimonio. Necesitamos hoy urgentemente dar respuestas a Dios. Ustedes y yo necesitamos vivir el evangelio. ¿Hay alguno de ustedes que puede decir que necesita conocer más del evangelio? Seguramente que sí. Seguramente que sí, yo el primero. Yo el primero. Necesito conocer este evangelio, pero también necesito vivirlo. No podemos pasar de largo. No podemos pasar de largo, mis amados, ante tanta necesidad, ante tanta tristeza, ante tanto dolor.
ante tanta angustia, ante tanta enfermedad, ante tanta soledad. Tal vez no tengamos que caminar 3 semanas para escuchar algo. Hoy has venido aquí y espero que este mensaje haya calado en tu corazón, que puedas decir hoy que conoces un poco más el Evangelio. Si eso es así, la gloria sea para el Señor. Y doy gloria a Dios si ese propósito se ha cumplido. Pero no podemos irnos de aquí. No podemos irnos de aquí sin decirle al Señor: Dios mío, revélame el Evangelio. Enséñame a vivir este Evangelio. Ayúdame a vivir este Evangelio. Sácame de toda comodidad. Líbrame de toda vanagloria, de todo orgullo, de ese falso cansancio que solamente oculta mi insensatez, mi apatía y mi poco amor por los demás. Líbrame, Señor, de desconocer de forma deliberada, Señor, tu palabra.